Estuve hechizada, me hicieron un hechizo. Entonces dijo, yo necesito 6,000 lempiras para sanarla. Y ustedes no sanan de gratis, le dije yo. Y me quedó mirando, curandera, y me dijo, no, me dijo. Y una señora y me dijo, usted tiene que ayunar 3 días. Cuando yo vomito aquello, es así, aquella cosa. Yo le miré 4 patas y una cola y cabeza. Asusté tanto que yo no sabía qué hacer. No, yo expulsé unas arañas negras. Yo le puse las 3 gotitas de aceite a aquella cosa y salieron 3 bolas rojas. Las puertas estaban cerradas. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empieza ella a ayudarme y a orar y a reprender. Y Dios quedó revelándome cosas a mí. Pues de eso fue que surgió el don. Katai, Kreka, Pacheta, Makima. Encontrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bienvenido nuevamente a nuestro programa Unción, Poder y Fuego. De este lado te saluda el evangelista Iván Paz. En esta hora está con nosotros una sierva del Señor, que Dios la utiliza mucho en lo que es el ámbito espiritual, tanto en liberación, todo lo que conlleva el ámbito espiritual. Dios le bendiga a mi hermana Carolina Sosa. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Dios le bendiga, me siento muy bien. Agradecida con Dios, ¿verdad?, por lo que está sucediendo, porque dice la palabra de Dios que cada día son nuevas las bendiciones. Y tenerlos a ustedes aquí es una bendición grande del Altísimo. A Él los envió, no fue porque ustedes quisieron venir, sino que ya estaba en el plan de Dios que ustedes vinieran a este lugar, y como lo van a seguir haciendo por mucho tiempo, porque así lo muestra el Señor. Amén, gloria al Señor, sierva. Y cuéntenos, en este ámbito de la liberación, ¿cómo usted se pudo dar cuenta que Dios tenía este ministerio para su vida? Pues ha sido un proceso bien largo, hermano. Pues desde la niñez, ¿verdad? Yo miré que tenía muchas cosas sufrimiento en mi familia, y había algo que yo sufría, ¿verdad?, bastante como niña, de la edad como de 11 años para allá, y luego vino así de repente y hubo unas personas que me enseñaron la palabra de Dios, porque en el hogar donde yo estaba, mi mamá católica, me crié con padrastro, y entonces de repente mi mamá no tenía conocimiento, o sea, no tenía ese conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Y es bien difícil crecer en un hogar donde no está Cristo en el centro, sino que lo que hay es cosa mundana. Lo que está, ¿verdad?, es el otro sistema de vida, porque hay 2 sistemas de vida, el de Dios y el de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros crecemos en un hogar que está en tinieblas, no hay luz. Pero como Dios en cada hogar tiene una persona destinada que va a alumbrar, pues en este caso me tocó a mí. Estoy alumbrando con lo que es lo de Cristo. Pero Dios trabaja de una manera sobrenatural. Él pone personas que le van a ir a hablar a esa persona que Él quiere que alumbre ese hogar. Y así pasó conmigo. Mandó personas que me enseñaron la Biblia, y a través de eso yo me fui metiendo, ¿verdad?, a estudiar lo que son las escrituras, y hubo gente que me dijeron, tened cuidado porque les lavan el cerebro, ¿verdad? Yo estaba joven de 17 años y me dio miedo. Yo decía, no, dicen que le lavan el cerebro a uno al leer este libro, y yo hacía pausas, me acuerdo que yo lo leía, y luego vino una señora de Estados Unidos, vecina, y me regaló una Biblia pequeña. Entonces por eso le digo que Dios usa medios como para cuando ya quiere preparar a alguien. Y aquella Biblia me la regaló, que me acuerdo que era de la portada como de tela jean, de buena Biblia. Y con aquella Biblia yo comencé a leerla por las noches. Ella solo me la regaló. Lo importante que es, ¿verdad?, es regalar una Biblia a una persona, ¿va? Creo que esa Biblia en ese tiempo estaba costando como 370 lempiras por ahí. Pequeña. Pues yo comencé a leerla y a leerla, y luego en todo ese proceso iba conociendo gente cristiana y gente que hablaba de Dios, pero yo sentía que algo me iba penetrando.
Y yo sentía que ya mi hablar no era lo mismo. Pero quiero decirles que empecé así, dirigida por el Espíritu, porque no había un profesor conmigo, no había quien me enseñara la escritura. Entonces comencé a sentir cosas como ya, por ejemplo, yo no era la misma, porque yo miraba en el libro de Proverbios, ¿verdad?, que son unas enseñanzas bien bonitas, donde dice que los hijos tienen que ser obedientes con sus padres. Y yo decía pero mi mamá no era como que, yo sentía como que no es que me respetaban a mí, ¿verdad?, sino que me daban otro tipo de vida. Entonces yo decía, qué difícil que es esto, decía yo, porque en la Biblia miraba bonito las cosas, ¿va?, pero ya afuera, en lo que estábamos ya, yo no miraba las cosas como eran. Y aquella cosa me tuvo mucho tiempo y así yo siempre, pero no dejaba de leer las escrituras, siempre estaba leyendo las escrituras. Y luego tuve mis hijos, pues tuve que dejar la pareja que tenía porque estaba casado. Y luego cuando yo siempre aparecía alguien, pero gente con unción, me aparecían. Gente, como dicen, gente de fuego, que tienen el fuego de Dios, que tienen el Espíritu Santo. Y una señora y me dijo, usted tiene que ayunar 3 días. Ya tenía yo 33 años. Pero en todo ese trayecto yo pasé un proceso que me enfermé, estuve hechizada, me hicieron un hechizo, estuve embarazada, Pues me llevaron para Trujillo porque la familia de mi hijo que tengo, porque tengo un hijo varón, ¿verdad?, pero no conoce a su papá. Igual él también estaba con problemas, casado. Él estaba en proceso de divorcio, porque cuando yo lo conocí, yo estaba estudiando y todavía no estaba bien en lo que era, yo no asistía a las iglesias, solo era que yo leía la escritura. Pero para decirles que me llevaron a Trujillo y la persona de que dijo en qué me habían dado el hechizo y todo, dijo que en un pinol y que, bueno, yo andaba un dinero guardado y entonces dijo, yo necesito 6,000 lempiras para sanarla. Entonces ese día yo le dije, no, mi familia no lo va a dar, porque yo sabía que mi mamá no lo iba a dar, porque que ella, pues yo no miraba que ella creía tanto en cosas como esas, va, y decía, ella no va a creer en eso, ¿qué va a creer? Entonces vine yo y le dije a la señora que estaba ahí, ¿verdad?, que es la curandera, y le dije, ¿y ustedes no sanan de gratis?, le dije yo. Entonces cuando yo le dije así, ella me volteó a ver y me quedó mirando y me dijo, no, me dice. Cuando me dijo no, yo sentí que ahí me morí. Mire, siento la presencia de Dios. Era una tarde como esta. Da dolor, hermanos, pero dije yo, me acordé de la palabra, de lo que yo leía y yo sabía que estaba Dios. Yo era bautizada, ya me había bautizado. Y ese día, en la noche, pues dijo ella, no, se van porque no había dinero para pagarlo. Pero dijo la señora que andaba conmigo, dijo, hágalo, dijo, yo voy a ver cómo le hago, pero no, la señora no hizo nada. Yo me fui y ese día en la noche yo ya estaba muriendo. Y entonces ahí dije yo, no, yo voy a hacer un pacto con Dios y aquí pues me muero, pero yo ya hice el pacto con Dios. Pues cuando yo dije, Señor, hago un pacto contigo, y yo no sabía ni qué era pacto, hermanos, yo no sabía nada. Y entonces eso vino a mi mente, que hiciera un pacto con Él. Y yo hice el pacto y yo el día siguiente en la mañana dijo una nieta de la señora, abuela, mande a esa muchacha al hospital porque si no se le va a morir aquí. Pues mire, hermanos, que me fui yo sola. Les dije, yo me voy yo sola al hospital de Trujillo. Cuando yo estoy allá, yo solo me acuerdo que llegué y yo estaba, cuando más acordé, tenía una enfermera que me estaba sacando sangre y me estaban despertando, así como que yo me desmayé allí. Y me dice, muchacha, me dice, ¿qué tiene? Me dice, no sé, le digo yo. Le dije yo, hermanos, y allí Dios, porque la enfermedad no se miraba, y ahí vino Dios y sacó a luz aquella cosa que yo tenía.
Era una gran intoxicación tremenda. Entonces ellos comenzaron a poner medicamentos para la intoxicación y me despacharon. Yo quedé sana. Me despacharon y me fui para Olanchito. Me dijeron que fuera a la clínica, que me revisaran y todo. Cuando yo llego a Olanchito, me voy para la clínica de la iglesia católica que está ahí por el parque. Y me dice la enfermera, ¿cómo anda caminando usted? Me dice, con esta gran anemia que tiene, me dijo. Y yo le dije, no, yo estoy sana, le digo, yo no tengo nada. Míreme, usted tiene una anemia exagerada que tiene que estar ya en cama, me dice. Pues no, solo me dieron unos sueritos y unas vitaminas. Y yo con eso tuve. Y después vino esa señora y me dijo, ayune 3 días. Pero aquellos 3 días descansé 3 y de ahí hacía 3 yoga. Pero en ese trayecto andaban unos evangelistas que habían ido del lado de las aldeas a evangelizar, que ahora él es mi maestro, en lo que estamos ya, somos compañeros más bien de pastoreo. Y él andaba comenzando a hacer su obra, así como andan ustedes ahorita grabando, ellos andaban evangelizando en las casas. Y estábamos en la casa que llegaron, ahí me reconcilié con Dios, oiga, porque todavía yo no había asistido a una iglesia. Y ahí me reconcilié con Dios en aquella casa. Y luego me enseñaron la iglesia, Rosa de Sarón, un lanchito. Y de ahí, mire, me llevaron a la iglesia. Las mismas amistades que yo tenía ahí, me llevaron a la iglesia. Y de ahí para allá, ya le estoy hablando del 2013. El 2014, el 11 de noviembre del 2014, yo estoy ya en el culto. Y lo anoté porque el Señor me lo mostró, que lo anotara y que nunca olvidara esa fecha. Y yo me acuerdo que habían hecho un evento y habían dado unos papelitos, unas cartulinas, y ahí estaba, ¿ves? El logo ahí que pusieron 11 de noviembre del 2014, era un evento que había. Y me mostró Dios que yo guardara ese cartoncito, lo guardara y que lo anduviera siempre en mi mente. Pues empecé a asistir a los cultos, me fue gustando. Y yo miraba que ahí había liberaciones, yo miraba que la gente salía sana y comencé, pero lo que le quiero decir es que aquellos días de ayuno se convirtieron en 14 días de ayuno. Pero yo los hacía de 3 en 3, 3 días, de 4 de la mañana a 8 o 9 de la noche. Venía a comer hasta que yo venía del culto. Yo me iba para la iglesia a las 4 de la mañana, le dije a la pastora que estaba ahí, que ahora ella ya murió, présteme la llave, y le conté mi problema que yo tenía desde la niñez y todo. Entonces la pastora, muy de Dios, ella me ayudó bastante en el área espiritual. Yo sentí como que era Dios, por eso es importante que los pastores sean de Dios. Porque cuando alguien va donde usted y le pregunta, le dice el problema, hay mucho pastor ahora, y ojo con eso, ¿verdad? No estoy criticando a ningún siervo, ¿verdad? Pero sí tenemos que cuidarnos de los malos espíritus. Porque llegan espíritus malos a querer que usted no ayude a la persona, sino que más bien usted critique a la persona. Entonces tenemos que cuidarnos de ese espíritu de crítica. Wow. Porque si somos pastores, tenemos que tener cuidado y pasarnos en oración y en ayuno. Porque el enemigo nos juega. Aleluya. El enemigo está enojado cuando un pastor de Dios se levanta. Él está enojado, y se lo digo por experiencia que yo pasé en el proceso mío y cómo la pastora me apoyó en esa área. Entonces ella me fue dando, siempre yo estaba ahí de primera en la iglesia. Es importante tener una dedicación de servir a Dios. Es muy importante amar a Dios con todo el corazón más que todo y estar agradecido, porque solo Dios puede hacer las cosas que ha hecho en mi vida. Solo Él, no es un médico, no es el brujo, no es nadie, es Dios. Dice que el poder de Dios es grande, dice que Dios es soberano. Entonces las primeras cosas que Dios me daba era su poder, su soberanía. En ese tiempo yo no entendía lo que Dios me quería decir, pero lo primero que yo aprendí es quién era Dios, porque yo no sabía quién era Dios, quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Y aquello, solo eso andaba yo, y solo eso. Y yo le preguntaba a la pastora, ¿qué es Dios? ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el Hijo?
Y luego miraba yo que la regla de oro, la oración, ¿verdad? El Padre Nuestro. Y yo comencé a aprender a pedirle al Padre. Y luego me di cuenta que Jesucristo era el Hijo que había muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y comencé a leer el libro de Mateo y el libro de Génesis, pero en orden porque era dado por el Espíritu Santo. Wow. Por eso cuando alguien me dice a mí, usted es puesta por el hombre, no, yo soy puesta por Dios. Amén. Porque yo tuve esa verdad, ese privilegio de que Dios me iba enseñando, y entonces yo comencé a comprender por qué era que yo sufría tanto. Cuando decían que desde el vientre de tu madre te escogí, yo me ponía a pensar, es cierto. Cuando empecé a leer que el diablo vino a matar, a robar, a destruir, entrar por la puerta estrecha porque espacioso es el camino que te lleva a la perdición. Yo no lo entendía, pero Dios me lo reveló. No me lo reveló ningún hombre, Dios me mostraba las cosas. Ahí comencé a sentir que Dios me mostraba cosas. Entonces, hermano, cuando yo vengo y estoy cumpliendo el 14 día, en el 13 día yo lo hice en casa y ahí yo expulsé algo, yo vomité algo. Cuando yo vomito aquello, es así, aquella cosa. Yo le miré 4 patas y una cola y cabeza. Desecho. Mire, yo me asusté tanto que yo no sabía qué hacer, pero la pastora ya me había dado un aceite ungido. Entonces vine y le eché aceite ungido aquí, pero a mí me amanecían sapos debajo de la cama, por donde yo dormía, antes de expulsar eso. Wow. Ya había espantado como 3 sapos que me amanecían debajo de la mera pata donde yo dormía. Y no era que dormía en un cuarto donde se podían meter sapos, sino que es que los sapos aparecían. Me aparecían pichetes también debajo de una mesa. Y yo, Dios me lo revelaba, Dios me inquietaba. Por eso cuando usted tiene inquietud por dormirse, usted tiene que ver y pedirle a Dios qué es lo que está pasando, porque hay algo, alguna enviación hay. Wow. A veces dice uno, yo tengo insomnio, pero no, es que Dios quiere mostrarle algo. Peor si usted está ayunando, si usted está orando, si usted está leyendo la Biblia, Dios quiere mostrar algo. Aún a la gente que no ayuna y que no ora y que no hace nada, también Dios le habla, le avisa, porque Dios se manifiesta de muchas maneras. A veces Dios dice, Dios, ¿cómo se le va a decir a un bolo o a un drogadicto? Si es escogido para que él vaya a trabajar al reino, Dios ahí aparece. A través de lo que sea, el Dios aparece, dándonos ese llamado que tenemos que ir a servir. Entonces yo le puse las 3 gotitas de aceite a aquella cosa y salieron 3 bolas rojas de aquella vomitada, salieron 3. ¿Usted puede identificar qué tipo de animal es lo que usted vomitó? Era un sapo. Era un sapo, pero tenía una cola, dice. Tenía colita y tenía 4 patas y la cabeza, desecho, eso salió desecho. Pero los 13 días de ayuno. El día número 14, en la madrugada yo me fui para donde la pastora, tenía que caminar como 20 cuadras para llegar donde ella. Y yo le conté, y yo me miraba que andaba como embarazada, pero como que me había bajado aquí, ya no tenía la barriga así, sino que así. Entonces yo le dije, pastora, vi que me sucedió esto y esto. Pues hermana, me dije, quédese aquí, me dijo, solo voy a dejar unos papeles a la municipalidad que andaba casando ella unas parejas. Estaba con mi hija menor yo. Y ella estaba como afuera y le dijo, Nayeli, cualquier cosa, le dijo, aquí estate, no te vayas a mover. Cuando yo empecé a sentir aquella otra liberación en el templo, en la iglesia, las puertas estaban cerradas y yo comencé a sentir aquello y expulsé lo demás. Yo expulsé lo demás, hermano, yo expulsé unas arañas negras de mi vagina. Wow. Cuando yo expulsé aquello, yo quedé normal mi cuerpo, pero eso sí que yo tuve que cambiar de ropa, porque yo quedé como cuando una mujer acaba de dar a luz, así. Y entonces yo empecé, en eso llegó la pastora, en lo que yo estoy en esa liberación, o sea, la liberación mía, hermano, fue Dios conmigo. Porque ni aún en esa estuvo la pastora, hasta que llega ella y me encuentra en aquel estado y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empieza ella a ayudarme y a orar y a reprender. Y entonces ahí, ese día yo quedé sana. Sí.
que ya fue el 2014, ya que le estoy hablando, ya en ese año. Entonces yo comencé, yo me sentí nueva, yo sentí que ya era diferente yo. Y de ahí yo comencé a decir, yo voy a servir a Dios, yo voy a servir a Dios. Y por eso es que yo sirvo a Dios de esta manera. Y Dios quedó revelándome cosas a mí. Amén. Después de eso fue que surgió el don. O sea que usted fue libre, y al usted ser libre después de esta manifestación del Espíritu Santo, fue que vino esa porción de parte del cielo, Así es, ¿verdad? yo empecé a sentir que yo hablaba en lenguas. Yo empecé a cantar en lenguas el día que yo fui liberada. Ese día yo empecé que mi lengua como se empezaba a hacer cosas extrañas. Y yo decía, ¿qué está pasando conmigo? Pero yo empecé a cantar una alabanza en lenguas, unas alabanzas espirituales. Gloria al Señor. Y hasta la vez yo las escribí. Empecé a cantar muchas alabanzas en lengua. Y yo le dije a la pastora, fíjate que yo hice una alabanza en lenguas y me acuerdo que era del Espíritu Santo. Esa alabanza hablaba sobre el Espíritu Santo. Usted tenía la interpretación también. Sí, porque yo estaba hablando en lenguas, pero yo estaba interpretando. Yo hice una cadena de coros en lengua. Entonces empecé a recibir el Espíritu Santo que decimos los pentecostés, ¿verdad? De que nosotros hablamos en lenguas, pero yo estaba también teniendo la interpretación. Y a mí me dio miedo, pero la pastora me orientó. Ella me orientó porque ella sabía de eso. Sí. Y me dijo, no tenga temor, me dice, solo que vamos a tener dominio propio. Sí. Entonces ella me enseñó a tener dominio propio. Que verdad que yo tenía que ser sabia. Ella empezó a edificarme con la palabra de Dios, empezó a discipularme. Por eso es importante que los pastores discipulen a la gente, verdad, que haya ese trabajo en las iglesias. Y entonces ella me decía, hermana, yo la puedo ver a usted con grandes ministerios, me decía. Y yo no sabía, hermano, en ese tiempo, pero ahora que yo estoy en esto, yo digo, es cierto lo que me dijo. ¿Sabe? Lo que un pastor a uno le dice, eso lo marca a uno. Ella dijo, usted va a ser maestra, usted va a estar en conferencias, usted va a estar en una reunión de pastores. Y ella me dijo muchas cosas que hoy se están cumpliendo. Amén. Y estoy agradecida con Dios. A veces decía yo, no, yo no puedo ir a hacer eso porque yo no sé qué es eso, pero Dios, en la noche, yo soy Dios, yo soy el que te envío. Entonces ahí estaba la revelación. Amén. Y entonces yo decía, pues en el nombre de Jesús aquí voy, y Dios me da la revelación para cada casa que voy. Y por eso es que yo ahora me he quedado así, hermanos, aún con mi familia, con mis amistades. He sentido ataques muy fuertes de parte de Satanás, queriéndome parar, queriéndome detener. Me dicen palabras como, ay, que se cree, que no sé qué, o cosas así feas, pero son las enviaciones que manda el enemigo. Amén. Porque si hay una cosa que no quiere Satanás, que Cristo lo reprenda en esta hora, es que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Aleluya. Él no quiere que usted hable de Cristo. Él está atento viendo a ver qué es lo que usted está hablando. Y ahí va detectando quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque sí hay un arma más poderosa que es el testimonio. Sí. Yo me puedo saber toda la teología del mundo, pero si yo no practico, Aleluya. no hay nada. Porque pueden haber muchas personas con grandes títulos, grandes doctorados, pero si no hay práctica, no hay nada. Porque la misma palabra de Dios es práctico y es teoría. Y eso es que hay que pedirle a Dios fuerza para que sigamos practicando. Porque usted ve la Biblia, pero ahí hay un espíritu, que es espíritu de Dios. Está el versículo, pero ahí está el espíritu de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que la simiente tiene que ser, verdad, la de Cristo, la que vive en nosotros. Porque está la simiente de la serpiente, que es la del diablo. Si usted en su hogar mira que hay cosas que están dañando entre los hijos, entre los padres, entre la familia, es porque ahí está la simiente de Satanás. Ahí está la semilla de Satanás. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento cuando es Satanás que está actuando en una familia. Para poder ayudar a los demás tenemos que poder ver lo que está pasando en nosotros también. Porque la Biblia es para nosotros. Amén. La Biblia viene y nosotros la leemos, pero nosotros a veces creemos que es para, como dicen, ¿verdad?, apedrear a los demás.
no es para nosotros mismos. Predicador, predica Es para edificarnos nosotros mismos. Y eso es lo que yo hago, que trato de que cada versículo que me aprendo, que me edifique a mí para poder ayudar a la otra persona. Porque si no, no lo voy a poder hacer. Aleluya. Y así es que Dios me usa en estas áreas, porque yo le pido a Dios, y más que todo la humildad y la sabiduría, para que Dios nos use. Tenemos que tener eso, el ayuno, la oración, la humildad. Y ahí va a venir ya todos esos dones del Espíritu Santo. Esa es la clave. Gloria al Señor. Poderoso, sierva. Quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? Mientras usted hablaba, sentía preguntarle esto, y es: ¿por qué cuando se trata en ámbito de brujería se utiliza más animales o insectos como la serpiente, el sapo y la araña? O sea, ¿qué contienen estos animales? Sí, porque, y si es negro es mejor, dicen ellos. Bueno, el diablo es mentiroso, él solo miente. Él es el padre de la mentira. Entonces, la gente que está metida en estas cosas están siendo esclavas de él. Y ellos son los que creen que en esos animales está el poder. Pero Dios, y el color negro. Y el color negro, pero esos solo son mitos, solo son cosas de verdad. Yo nunca estuve metida en lo que es el ámbito de la brujería, ¿va? Sino que Dios me ha mostrado de que Él es el que tiene el poder. Así es. Sí, yo no le tengo miedo a ningún sapo negro, ni a ninguna gallina negra, ni a nada lo que es animales, yo no le tengo miedo. Sí, porque hay gente que dice, es un gato negro. No, dije que... mire, había una señora que no podía ver un gato negro porque lo estaba matando. Imagínense los pobres animales. Y Dios dejó los animales de los colores, ¿verdad? Es dependiendo del uso y la creencia de cada quien. Es la creencia de cada gente, ¿verdad? La costumbre, porque dicen que tenían que tener esas costumbres, ¿verdad? Para poderse defender, ¿verdad? Pero esa es una mentira de Satanás, porque lo que está ocasionando es que usted no le tenga amor a la otra persona. Sí. La única forma de poder vencer el mal es con el bien. Aleluya. Porque si nosotros miramos que alguien nos está haciendo daño, hay que orar y hay que ayunar para que aquella persona deje de molestarnos. Sí. Nos acabamos de mover porque el sol nos estaba perjudicando un poco, pero bueno, continuemos, sierva, lo que estaba diciendo. Sí, pues no hay que andar creyendo en animales, ¿verdad? Ni nada, porque los que tenemos el poder de Dios, no tenemos que tener miedo a nada. Ya se puede levantar el brujo que se levante. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y somos personas que estamos en constante búsqueda con Dios. No tenemos que tener temor, porque yo he visto, hermanos, como la gente que practica cosas ha querido hacerme daño y no puede. Sí, no puede. Y otra cosa que le digo, que si tocan mi cuerpo, mi alma es de Cristo. Amén. Entonces tenemos que tener esa fe, esperanza, de que si morimos aquí y nosotros estamos con Cristo en nuestro corazón, nosotros no vamos a perder nada. Aleluya. Porque tenemos la vida eterna. Entonces que nada nos atemorice. Pero si nosotros estamos constantemente buscando de Dios, ¿verdad? No tenemos que tener temor a nada. Sí. Porque Dios es poderoso, Él no es religión, Él es poder. Amén. Sí, el Evangelio es poder de Dios. Sí, gloria a Dios. Sierva, cuéntenos una experiencia. Yo con usted estuvimos hablando detrás de cámara. Nos gustaría saber cómo aconteció, ¿verdad?, esta experiencia cuando usted estaba ungiendo en un lugar, que había un dicho palo de limón. ¿Puede hablarnos respecto a eso?